Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Joaquín Blanco, es diputado provincial, secretario general del PS Santa Fe y también candidato a convencional constituyente por Unidos por la Cámara de Santa Fe, la lista que encabeza el gobernador Maximiliano Puyaro. Joaquín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿cómo están encarando esta última semana antes de estas elecciones históricas? 60 años que Santa Fe no tiene una elección de convencionales constituyentes. Bueno, con entusiasmo propio de una campaña electoral que uno, como siempre, ¿no?, recoge lo que ha sembrado durante todo el 24, en el caso de Unidos. Hay una valoración muy positiva de la gestión provincial en general de la ciudadanía y se nota mucho el cambio de gobierno entre lo que fue Perotti y lo que es Maxi Puyaro, y eso realmente te da un respaldo y te da aliento para seguir para adelante. En un contexto muy difícil, donde se siente en la calle también la incertidumbre, producto de la situación económica, producto de los vaivenes institucionales del país, producto de volver al Fondo Monetario Internacional, y eso en el común de la gente estaba en carne viva la historia de ajuste y de malas noticias que trajo el Fondo Monetario a este país. Entonces, es en ese contexto de incertidumbre, con las certezas que da el gobierno de Unidos, encarando el tramo final con mucha humildad, pidiendo lo fundamental, que la gente vaya a votar el 13 de abril, ¿no? Y que la gente se apropie del proceso democrático de elegir a los convencionales, más allá de quién vote, pero que eso le da mucha legitimidad de origen a este proceso histórico. Justo sobre eso último que estás diciendo, se habla mucho de que hay un clima de cierta apatía porque la gente está metida en sus problemas, quizás le resulta abstracta la discusión de la constituyente. ¿Hay alguna preocupación por el ausentismo, que de hecho ya viene bajando la participación en los últimos años en la provincia y en Rosario en particular? Bueno, la ciudadanía ha tenido diferentes expresiones con respecto al sistema electoral, depende de su situación personal y comunitaria, ¿no? El caso más paradigmático del 2001, en donde el voto bronca y el ausentismo y el voto en ese momento clemente fueron los que llamaron la atención. Bueno, hubo un proceso de reconstrucción y de regeneración democrática en Santa Fe. Pudimos salir de la ley de lemas, pudimos construir el sistema de primarias, pudimos construir la boleta única para darle claridad a la ciudadanía, y también hubo proyectos políticos que encontraron en la voluntad popular también una expresión y un canal electoral que permitieron justamente eso, reencontrar a la política con la ciudadanía. Bueno, estamos en un momento en el cual parece ser que en la Argentina es más fácil ganar elecciones que gobernar, ¿no? Y venimos de la experiencia de Cambiemos, de la experiencia del Frente de Todos, ahora de la experiencia de La Libertad Avanza, y eso también erosiona la voluntad de cambio o el poder de cambio que tiene el voto. Y nosotros lo que le planteamos a la ciudadanía es: che, en Santa Fe hubo un cambio en positivo, en Santa Fe valió la pena cambiar, en Santa Fe lo que se dijo en campaña electoral está sucediendo, ¿no? Y que tengamos un proceso de pacificación en Rosario que es verificable, no solamente en los barrios, sino en el centro de la ciudad y por el vecino común, con la presencia policial. Que tengamos un plan de infraestructura y de inversión en obra pública, te diría, inédito en este país, inédito comparado con el resto de las provincias también. Bueno, habla también de que hay un contrato electoral de que Unidos está cumpliendo. Bueno, necesitamos que el 13 de abril la ciudadanía concurra, se manifieste electoralmente. Estamos hablando de una reforma que va a diseñar institucionalmente a Santa Fe por los próximos 20 años, y por eso es tan importante la participación el 13 de abril. Decías hablando de cambio, ¿no? Porque ¿qué le dirías a la gente que quizás está dudando de ir a votar? ¿Qué le va a cambiar en términos concretos la reforma constitucional en su día a día cotidiano? Bueno, primero que vamos a dar un salto de calidad institucional. Y cuando uno habla de calidad institucional, por ejemplo, debe tener una justicia ejemplar, independiente, moderna, que tenga visibilidad a sus actos públicos, y que la justicia sea eficaz, eficiente y de ejemplaridad, te sirve para el día a día, ¿sí? Cualquier vecino, y no únicamente, hablo únicamente del sistema penal, hablo de la justicia laboral, de la civil y comercial, de todos los fueros. Te da primero una sensación de que no estás desamparado ante una situación de vulneración de derechos, pero también ser una provincia que se distinga por su sistema judicial te da un sentido de, justamente, de seguridad jurídica, de seriedad, que te permite
anclar inversiones, que te permite darte largo plazo. La justicia en sí como concepto no es únicamente una cuestión pensando en un juez o en un despacho, sino que es todo un sistema que te brinda un servicio al ciudadano concreto, pero también que te hace respirar al sistema productivo pensando en que tenés un lugar serio en el cual, por ejemplo, desarrollar tu inversión. Y lo otro que para mí es fundamental tiene que ver con sistemas que tengan como eje el ciudadano, que brinde el Estado bienes públicos de calidad. Sistema de salud, una de las grandes deudas pendientes, que fue la gran batalla de Hermes Wiener, es tener un sistema integrado de salud en la provincia de Santa Fe. Para aquellos que tienen sistema privado, sistema estatal, poder pensar y tener una lógica en el sistema de salud de la provincia. Hoy cada vez más ciudadanos, producto de la crisis económica, tienen que concurrir a un hospital público, a un centro de salud. Bueno, que eso esté consagrado en la Constitución, que no haya una lógica exclusivamente mercantilizada de la salud, que uno pueda pensar en los 3 niveles del sistema de salud como justamente garantes de derechos. Para nosotros es fundamental que estén en la Constitución. Y el otro gran tema tiene que ver con la autonomía municipal y con el régimen de áreas metropolitanas. Nosotros los socialistas somos municipalistas, abanderados de la idea de la autodeterminación, la autonomía de las ciudades para elegir su propio destino. Ahora, cuando uno habla de residuos, cuando uno habla de transporte, cuando uno habla de cuidado del suelo y del ambiente, de la planificación, desarrollos inmobiliarios, parques industriales, necesariamente piensa en ciudades y en áreas metropolitanas que cooperen, que trabajen mancomunadamente. Y para que Funes, Rosario, Pérez, Villa Bernal Galvez trabajemos mancomunadamente, no puede depender de la voluntad del intendente de turno. Tiene que haber un sistema institucional consagrado en la Constitución que obligue a los municipios a cooperar, que obliga a los municipios a tener una única política de disposición de residuos, que obliga a tener una única política de sistema de transporte, porque los ciudadanos ya no respondemos a los límites fijados catastralmente hace más de un siglo atrás, sino que nos movemos y nos desarrollamos en diferentes lugares y la Constitución tiene que adaptarse a esos tiempos. Te nombro esas 3 cosas, te podría nombrar muchas más, pero digo, la Constitución hace la arquitectura institucional de lo concreto. Si uno ve la campaña de Granata, muy enfocada en ataques personales, los libertarios haciendo campaña con el tema de la unicameralidad, un debate que quedó afuera en la ley de necesidad de la reforma, pero digo, pensando en la convención, ¿te imaginas esos espacios con una posición más obstruccionista, de querer embarrar la cancha, o puede dar un salto de madurez? Mira, yo creo que, con la foto del 13 de abril vamos a tener una composición de esa convención constituyente que va a ser plural, que va a ser diversa, y que van a convivir diferentes ideologías. El desafío de Unidos, a mi modo de ver, es retomar lo que hizo Miguel Lifchit en el 2018. Es que esté a hacer una constituyente también, más allá de la política, de la sociedad civil organizada, de las universidades, de los colegios profesionales, de los colectivos y de las minorías en Santa Fe, de todo aquel que tenga algo para decir y para aportar. Unidos tiene que también ser el canal para recoger todas esas voluntades, porque vos pensás que hay un 40% de la Constitución ya escrita que podemos modificarla, pero hay como una treintena de temas más que se incorporan nuevos. Entonces, desde el socialismo no vamos a dejar que sea una constituyente de la política para la política, sino que a partir del resultado del 13 de abril, que es el acto democrático de elegir nuestros representantes, para nosotros inicia una nueva etapa, que es justamente que sea una constituyente en la cual la ciudadanía se apropie. La semana pasada vino Patricia Bullrich, hizo un acto ahí en Gendarmería con los candidatos libertarios. ¿Ves al Gobierno Nacional, Libertad, tratando de apropiarse de alguna manera del logro de la baja de los homicidios en Rosario? Creo que lamentablemente fue un desacierto ese acto de campaña, porque creo que si algo valoramos fundamentalmente los rosarinos y rosarinas es que en este proceso 2024 hubo política de Estado en materia de seguridad, y hablo de los 3 poderes a nivel provincial, justicia, legislatura, poder ejecutivo, y hablo de la coordinación entre justicia federal, justicia provincial y de fuerzas federales con fuerzas provinciales. Existió esa coordinación. No es un lecho de rosas, no es algo
es algo dinámico, hay avances y retrocesos, pero existió una política de Estado y existe una política de Estado para pacificar Rosario. Todo intento de apropiación política mezquina, sectorial de este proceso, creo que es un error. Porque cuando yo te digo que es una política de Estado, es porque también la oposición nos acompañó con leyes muy importantes en la legislatura. Por eso digo, no cometamos el mismo error que cometió Perotti, de querer de ganar una elección con la paz y el orden, y después esa promesa de campaña terminó en un desastre. La política de seguridad tiene que trascender a los gobiernos. El gobierno nacional está haciendo lo que tiene que hacer en Santa Fe o en Rosario. El gobierno provincial está haciendo lo que tiene que hacer, y eso tiene que perdurar más allá de si gobierne Milei o si gobierne Puyaro. Una de las principales batallas de elecciones es la del convencional por el Departamento de Rosario. Ahí está el factor morbo, quizás por la competencia de dos exconductores de 12 a 14. Digo, pero para un votante quizás no peronista que está viendo esa pelea, ¿por qué elegir a Ciro y no Juan Pedro? Bueno, primero porque Ciro es una persona que representa los valores de Unidos, porque es una persona que tiene experiencia tanto en el Consejo como en el Senado para desarrollarse en la función, porque es una persona que tiene un profundo carisma, pero que es una persona que no vende humo, ¿sí? Y eso me parece que es muy importante de aquellas personas que vienen de fuera de la política, que son famosos y que se insertan en el sistema político y empiezan a desarrollar política institucional junto con otros. Bueno, justamente esto, ¿no? Uno viene a aportar su granito de arena y a cambiar, pero no viene a refundar. ¿Sí? Todos aquellos que han venido con discursos refundadores, lamentablemente han fracasado. Entonces, creo que Ciro es la persona más preparada, y aparte Ciro es el único, hoy por hoy, en todas las encuestas lo demuestra, que puede derrotarlo a Juan Pedro Aliart. Entonces, todos aquellos que no quieran que Juan Pedro Aliart sea el representante del Departamento Rosario, todos aquellos que no crean en la forma en la cual violentamente se expresan las redes sociales Juan Pedro como forma de hacer política, los que queremos en la República, el voto pensado, el voto que sirve para que el Departamento Rosario no lo gane Juan Pedro Aliart, es el voto a Ciro. Cualquier otra expresión es funcional a una potencial victoria de Juan Pedro Aliart. Por eso digo, hay que votar al mejor, que es Ciro, pero también aquellos que no son de Unidos, votar inteligentemente, porque realmente Rosario, el 13 a la noche, tiene que tener un representante en la Convención Constituyente que nos dé orgullo. Hablando de proyectos refundacionales, si hay un proyecto refundacional en este momento es el de la Libertad Avanza, por lo menos en términos de aspiración. Digo, ¿cómo estás viendo el gobierno en este último tramo de varios traspiés, caso Libra, mucha turbulencia económica, ahora especie de implosión de la economía mundial impulsada por Trump? ¿Cómo está el gobierno en este momento? Digo, el Senado que le rechazó los jueces nombrados por decreto. Lamentablemente lo digo porque creo que es muy prematuro en la marcha del gobierno. Digo, estamos recién a 1 año y 3 meses de haber asumido este gobierno, pero uno ve muchas limitaciones en el modelo económico, fundamentalmente en la capacidad para generar reservas y en la capacidad para incentivar las dos variables claves que a nuestro modo de ver mueven el motor de la economía, que tiene que ver con el consumo y con la inversión. El consumo los vemos cualquier fin de semana, cualquier día de la semana en Rosario, en los comercios, en los bares. Uno se da cuenta de la retracción en el consumo de los sectores populares y los sectores medios, y eso es un motor de la economía. Y el otro es en la cuenta de inversión, ¿no? Uno con números concretos, objetivos en este bimestre, enero-febrero, este bimestre que terminó, que podemos evaluarlo. Se redujo enormemente, por ejemplo, la inversión en la construcción privada en el Departamento Rosario. Entonces, digo, hay indicado, y con todo lo que genera la inversión en la construcción privada para la generación de puestos de trabajo. Entonces, es un modelo que presenta claras limitaciones para mover los dos motores que generan laburo, que es el consumo y la inversión, basado en la especulación financiera o en la bicicleta financiera, y eso funciona hasta que te quedas sin dólares. Y lamentablemente, insisto, de manera muy prematura, parece ser que el Fondo Monetario Internacional es la última y única salida que tiene el modelo económico de Toto Caputo. La verdad que conocemos los argentinos de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ninguna estuvo asociada a proyectos de desarrollo del país, amén de las dificultades
que tiene estructuralmente la Argentina, amén de la herencia recibida en materia inflacionaria que dejó el gobierno de Massa y de Alberto Fernández. Pero digo, estos modelos basados en la especulación financiera lamentablemente encuentran limitaciones de manera cada vez más rápida y estamos atravesando ese proceso. Encima tenemos un viento de frente internacional muy duro, con una enorme volatilidad de los mercados que impacta directamente en algo central, que es el precio de la soja. Estamos en plena cosecha gruesa en el país. Sabemos lo que la soja representa para las reservas internacionales de nuestra economía. Así que nada, preocupado y tratando de qué manera la política encuentra un camino para tratar de que esto no sea un nuevo fracaso. Muy bien, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a vos, Mariano. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya vuelvo con más Mesa Testigo.